Hola, mi nombre es José Roberto Rodríguez y es un gusto compartir contigo. Lección número 9, titulada Una vida de alabanza. El texto bíblico base para el estudio de esta semana se encuentra en el libro de Filipenses, capítulo 4, verso 4, en el cual leemos lo siguiente: Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Siempre es fácil aclamar a Dios con alegría cuando sentimos gozo. Sin embargo, cuando las cosas van mal, cuando estamos en la peor situación imaginable, cuando el crisol se escalda, no es tan fácil. No obstante, es precisamente entonces cuando necesitamos alabar a Dios, quizá más que nunca, porque la alabanza es un medio que nos ayuda a conservar la fe. Por cierto, la alabanza puede transformar hasta nuestras circunstancias más tenebrosas. Tal vez no en el sentido de que cambie los hechos que nos rodean, sino de que puede cambiarnos a nosotros y a quienes nos rodean de una manera que nos ayudará a enfrentar los desafíos. La alabanza es fe en acción. Quizá no siempre nos resulte natural, pero cuando practicamos la alabanza para que se convierta en una parte natural de nuestra vida, tiene el poder de convertir y de conquistar. En un rápido vistazo a la semana, ¿qué es la alabanza? ¿Cómo podría ser un arma espiritual poderosa en circunstancias difíciles? ¿Y cómo puede transformarnos a nosotros y cambiar la situación que nos rodea? El gran escritor ruso Fyodor Dostoyevsky había sido condenado a muerte, pero a último momento le conmutaron la sentencia. En su lugar, pasó años en prisión. Sobre su experiencia en la prisión, escribió: «Cree hasta el final. Aunque todos los hombres se extravíen y seas el único fiel que quede, aún así, lleva tu ofrenda y alaba a Dios en tu soledad». En estas lecciones ya hemos visto que Pablo soportó una oposición y una persecución increíbles. Pero ahora está sentado en una prisión romana y aún así no está deprimido. Escribe ávidamente para animar a los creyentes de Filipos. Leamos en Filipenses capítulo 4, versos 4 al 7. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Cómo crees que Pablo pudo haber escrito esto siendo que estaba en una prisión? En este pasaje, ¿cuáles son las claves para obtener la paz de Dios? Una cosa es alegrarse cuando todo va bien, pero Pablo nos exhorta a regocijarnos siempre.
Eso puede sonar extraño. Si tomamos literalmente lo que escribe Pablo, hay dos implicaciones fundamentales para nosotros. En primer lugar, si el mandato es que nos regocijemos siempre, esto significa que debemos hacerlo incluso cuando no haya motivos para regocijarnos. En segundo lugar, para regocijarnos siempre, también tendremos que aprender a hacerlo en los momentos en que no nos apetezca. Pablo nos exhorta a alabar a Dios, aunque muchas veces nos parezca poco natural y hasta irrazonable. Pero, como veremos, precisamente porque hay ocasiones en las que parece irracional que nos regocijemos, es que se nos exhorta a hacerlo. En otras palabras, la alabanza es un acto de fe. Así como la fe no radica en nuestras circunstancias, sino más bien en la verdad acerca de Dios, la alabanza es algo que no hacemos porque nos sintamos bien, sino por la verdad de quién es Dios y lo que nos ha prometido. Y, curiosamente, es esa fe la que comienza a determinar nuestros pensamientos, sentimientos y circunstancias. ¿Cuál es la verdad acerca de Dios que Pablo identifica en el pasaje de hoy? La verdad que te permite regocijarte incluso en la cárcel. Haz una breve lista de lo que sabes que es la verdad acerca de Dios. Luego, repasa la lista y alaba a Dios por cada uno de esos elementos. ¿En qué medida esto cambia la forma de sentir y de considerar tus circunstancias? Hay una expresión en inglés que dice encerrarse pintando hasta un rincón. Imagínate que estás pintando el piso de una habitación, pero luego te das cuenta de que terminaste en una esquina y no puedes salir, salvo que pises sobre la pintura fresca. Tienes que quedarte ahí hasta que se seque. A veces, nuestra fe parece arrinconarnos. Llegamos a una situación y, al igual que la pintura fresca en el piso, nuestra fe nos atrapa. Contemplamos la situación y una de dos: o tenemos que rechazar a Dios, la fe y todo lo que creemos, o nuestra fe nos obliga a creer lo que parece imposible. Dios arrinconó a los israelitas. Después de que el pueblo vagó durante 40 años por el desierto, Dios no condujo a su pueblo a praderas desocupadas y pacíficas. Dios los condujo a una de las ciudades más fortificadas de toda la zona. Entonces, tuvieron que caminar alrededor de Jericó en silencio durante 6 días. Al séptimo día, Dios les indicó que gritaran y que ese grito, junto con las trompetas, les daría la victoria. Leamos en Josué capítulo 6, verso 5. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. ¿Qué estaba tratando de enseñarles Dios aquí a los israelitas? Gritar fuerte no iba a causar vibraciones que hicieran caer los muros.
cuando Dios convocó a los israelitas a gritar, era el mismo tipo de grito del que David escribe en el Salmo 66. Aclamad a Dios con alegría toda la tierra. Cantad la gloria de su nombre. Poned gloria en su alabanza. Este grito era una alabanza. Después de 6 días de observar los enormes muros, debieron haber llegado a la conclusión de que no tenían ninguna posibilidad de derribarlos por su cuenta. ¿Cómo nos ayuda esta idea, por ejemplo, a comprender el significado de Hebreos capítulo 11, verso 30? Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Cuando Dios está a punto de hacer algo nuevo en nuestra vida, posiblemente nos lleve a Jericó, porque tal vez deba enseñarnos que el poder para triunfar no proviene de nuestras fuerzas y estrategias. Todo lo que necesitamos está fuera de nosotros. Por lo tanto, no importa lo que haya frente a nosotros, no importa cuán insuperable pueda parecer, nuestra función es alabar a Dios, la fuente de todo lo que necesitamos. Eso es fe en acción. Alabar al Señor quizá no sea natural para nosotros, incluso en circunstancias favorables. Entonces, ¿cuánto más difícil será alabar en las malas? Sin embargo, eso es lo que somos llamados a hacer. La alabanza es algo que debemos practicar hasta que, de ser una actividad que realizamos en un momento determinado, pase a ser una atmósfera en la que vivimos. La alabanza no debería ser tanto un acto específico como un estilo de vida específico. Leamos lo que David nos aconseja en el Salmo 145, versos 2 y 3. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Y descubramos ahora cuáles son las razones que da David para alabar a Dios. Leamos los versos 14 al 17. Sostiene Jehová a todos los que caen, y levanta a todos los oprimidos. Los ojos de todos esperan en ti, y tú les das su comida a su tiempo. Abres tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente. Justo es Jehová en todos sus caminos, y misericordioso en todas sus obras. ¿En qué sentido las palabras de este salmo deberían ser las nuestras? El gran predicador británico Charles Haddon Spurgeon escribió un libro titulado The Practice of Praise, la práctica de la alabanza. Está basado en el versículo 7 del Salmo 145. Mediante este breve versículo, Spurgeon llama nuestra atención a 3 cosas importantes que pueden ayudarnos a desarrollar la alabanza en nuestra vida. Número 1. Practicamos la alabanza cuando miramos a nuestro alrededor. Si no miramos a nuestro alrededor para ver la grandeza de Dios, no tendremos ninguna razón para alabarlo.
¿Qué puedes ver en el mundo creado que sea digno de alabanza como la belleza de la creación de Dios? ¿Qué puedes ver en el mundo espiritual que sea digno de alabanza como la fe de un joven cristiano que va en aumento? Número 2. Practicamos la alabanza al recordar lo que hemos visto. Si queremos vivir en una atmósfera de alabanza, debemos ser capaces de recordar el motivo. ¿Cómo podemos recordar las grandes cosas acerca de Dios, por ejemplo, fomentando nuevos rituales o símbolos que nos recuerden su bondad, para que su bondad y la verdad acerca de Él no se nos escapen de la mente? Y número 3. Practicamos la alabanza cuando hablamos de ella. La alabanza no es algo que hacemos en nuestra mente. Su propósito es que salga de nuestra boca, para que también la escuchen quienes nos rodean. ¿Qué razones se te ocurren para alabar a Dios verbalmente? ¿Cuál será el efecto de esa alabanza y sobre quiénes? Toma lápiz y papel y dedica un tiempo a examinar estos 3 puntos. ¿Qué puedes hacer para cultivar el hábito de la alabanza en tu vida? En el libro de Hechos, la alabanza tuvo un efecto asombroso sobre quienes la escucharon. Después de quitarles la ropa y golpearlos despiadadamente, a Pablo y a Silas los encarcelaron. No hubo nadie que les pusiera ungüento en la espalda magullada y gravemente lacerada. Con gran dolor físico y con los pies en el cepo, fueron puestos en la oscuridad de la zona interna de la prisión. Pero mientras los demás prisioneros escuchaban, Pablo y Silas comenzaron a orar y cantar. Hechos capítulo 16 versos 25 y 26. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Después del terremoto, y después de que el carcelero descubrió que ni Pablo, ni Silas, ni ninguno de los demás prisioneros habían escapado, temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Por qué este hecho hizo que el carcelero se concentrara en su necesidad de salvación? ¿Qué papel crees que tuvieron las oraciones y los cánticos de Pablo y de Silas en el hecho de que los prisioneros no huyeran y en la conversión de este hombre y de toda su familia? Es asombroso pensar que nuestra alabanza puede transformar el destino eterno de quienes nos rodean. Si Pablo y Silas se hubieran sentado en la oscuridad a murmurar y quejarse, como suelen hacer los prisioneros, ¿crees que alguien se habría salvado esa noche? No sabemos qué pasó con el carcelero y su familia posteriormente, pero ¿te los imaginas leyendo las palabras que Pablo escribió más adelante desde otra prisión en Roma? Filipenses capítulo 1, versos 29 y 30.
porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, y ahora oís que hay en mí. Si leyeron esto y reflexionaron respecto de que el sufrimiento de Pablo les había producido gozo a ellos, seguramente esto debió haberles despertado una canción en el corazón y un nuevo aliciente para permanecer fieles, sin importar el costo. ¿En quién crees que podrías influir tú para creer en Dios mediante un cántico de alabanza que salga de tu corazón? Haz un esfuerzo intencional para ser más abierto y efusivo en tu alabanza a Dios alrededor de otras personas. No sabes el efecto positivo que podría tener esto. En Segunda de Crónicas, el capítulo 20 y los versos 1 al 30, Josafat descubrió cómo la alabanza es un arma poderosa. Después de recibir el informe de que una gran multitud venía contra él, Josafat no se lanzó inmediatamente a la acción militar, sino que decidió consultar a Jehová. Cuando el pueblo de Judá llegó a Jerusalén para ayunar, Josafat admitió la realidad de la situación y dijo que en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Según Segunda de Crónicas 20:12. Cuando ves que se acerca una gran multitud, ¿cuál es tu reacción instintiva? Pues veamos cuál fue la respuesta de Josafat. En Segunda de Crónicas capítulo 20, versos 5 y 6. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo, y dijo: Jehová Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? ¿Qué podríamos aprender aquí sobre cómo afrontar una oposición abrumadora? Cuando el Espíritu de Dios descendió sobre Jaasiel, éste anunció audazmente: no habrá para qué peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos, y ved la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Según Segunda de Crónicas 20:17. Después de eso, adoraron a Dios y cantaron alabanzas, con fuerte y alta voz, según Segunda de Crónicas 20:19. Aunque Dios iba a luchar por ellos, aún así tenían que salir para enfrentar al enemigo. Pero esta no era una marcha común hacia la guerra. Josafat designó un coro para que cantara alabanzas a Dios mientras marchaban. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros, según Segunda de Crónicas 20:22.
Según el autor, Dios intervino en el mismo momento en que ejercieron fe en su promesa, al comenzar a alabar el esplendor de su santidad. En algún momento vuelve a leer 2 de Crónicas 20 del 1 al 30 y luego pregúntate, ¿qué principios espirituales puedo yo encontrar que se puedan aplicar a mi experiencia con Dios, especialmente en tiempos de pruebas y aflicciones? Leemos de los escritos de Elena de White, Ministerio de Curación y Testimonios para la Iglesia. Eduquemos, pues, nuestro corazón y nuestros labios para alabar a Dios por su amor incomparable. Eduquemos nuestra alma para tener esperanza y vivir en la luz que irradia de la cruz del Calvario. Nunca debemos olvidar que somos hijos del Rey Celestial, hijos e hijas del Señor de los ejércitos. Es nuestro privilegio confiar reposadamente en Dios. Y mientras yo lo adoro y magnifico, ustedes magnifíquenlo conmigo. Alaben al Señor aun cuando caigan en la oscuridad. Alábenlo aún en la tentación. Regocijaos en el Señor siempre, dice el apóstol. Otra vez digo, regocijaos. ¿Traerá eso penumbras y tinieblas a sus familias? No, por cierto. Traerá un rayo de sol. Así reciban rayos de luz eterna del trono de gloria y los esparcirán a su alrededor. Permítanme exhortarlos a realizar esta obra. Esparzan esta luz y esta vida a su alrededor, no solo en vuestra propia senda, sino en las sendas de los que se relacionan con ustedes. Que su objetivo sea mejorar a los que los rodean, elevarlos, señalarles el cielo y la gloria, y guiarlos a buscar por sobre todas las cosas terrenales los bienes eternos, la herencia inmortal, las riquezas imperecederas. ¿Qué papel tiene la alabanza comunitaria en la vida del cristiano? ¿Cómo describirías la alabanza en tu iglesia? ¿Es edificante? ¿Anima a los miembros a mantenerse fieles en medio de las pruebas y las aflicciones? Si no es así, ¿qué se podría hacer? ¿Qué significa alaben al Señor aun cuando caigan en la oscuridad? ¿O alábenlo aún en la tentación? La alabanza, ¿cómo puede ayudarnos a superar estas situaciones? Pide a algún miembro de tu iglesia que dé un testimonio de cómo la alabanza afectó su vida. Y luego pregúntate tú, ¿qué puedo aprender de las experiencias de los demás? En algún momento, escoge un salmo de alabanza y dedica tiempo a leerlo junto con alguien más. Y al final, háganse esta pregunta: ¿qué me enseñó este salmo de alabanza sobre este tema? ¿Y qué impacto tiene la alabanza en mi fe? Amigo y amiga, hablando de la historia de Josafat, la pluma inspirada nos termina relatando que era una manera singular de ir a pelear contra el ejército enemigo. Eso de alabar a Jehová con cantos y ensalzar al Dios de Israel.
Tal era su canto de batalla. Poseían la hermosura de la santidad. Si hoy se alabase más a Dios, aumentarían constantemente la esperanza, el valor y la fe. ¿No fortalecería esto las manos de los soldados valientes que hoy defienden la verdad? Que Dios te bendiga. No olvides apoyar este ministerio suscribiéndote a mi canal de YouTube. Con esto tendrás acceso a un video resumen completamente ilustrado y animado de la lección de escuela sabática para adultos al inicio de cada semana. Espero tus likes y tus comentarios de la lección. Bendiciones.